Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero con el objetivo de fortalecer su fe adventista y de proveer una orientación clara en su preparación espiritual como creyente que espera y anhela el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Nuestro deseo y oración es que a través de estas lecciones usted pueda encontrar evidencia sólida basada en la Biblia y el espíritu de profecía, capaz de responder adecuadamente a los desafíos doctrinales de hoy. El tema de hoy: ¿qué implica la vindicación de Dios? Al acusar a Dios de ser un gobernante injusto y egoísta, Satanás trató de manchar su imagen. Pero vemos que Dios siempre respondió con amor tanto al infame acusador como a los ángeles que, escuchando tales acusaciones, abrigaron injustamente dudas en contra de su gobierno. Si ha habido un ser en el universo cuya paciencia ha sido probada al extremo, ese ha sido nuestro bondadoso Dios. Soportar la traición y la mentira es abrumador, pero tener que soportar además el ser puesto en tela de juicio debió ser desgarrador. Desarrollando su argumento de que no se podía obedecer la ley divina, Satanás arguyó que solo Dios podía cumplirla, porque accede a facultades especiales que los seres creados no poseen, y en este mismo sentido, por lógica, debe haber acusado a Dios de desconocer la realidad de sus propias criaturas, esgrimiendo que habría que estar en el lugar de ellas, para demostrar que su ley sí puede ser cumplida sin tener ninguna ventaja particular. Bajo este escenario, la defensa del honor de Dios, es decir, su vindicación, debe responder dos preguntas cruciales. Primero, ¿pueden las criaturas obedecer perfectamente la ley de Dios? Y segundo, ¿hasta qué punto Dios mismo entiende o empatiza con la realidad de sus criaturas? Antes de proseguir, te invito a que tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria en los cielos y en la tierra. Nos encontramos ante tu presencia para pedirte humildemente que prepares nuestros corazones para entender verdades que deseas poner en nuestro conocimiento. Necesitamos sabiduría, discernimiento espiritual para aprender más profundamente acerca de los principios que han estado en juego desde el inicio del gran conflicto y la manera en que has respondido desde entonces. Pero también necesitamos saber de qué manera los seres humanos estamos implicados en este conflicto y cuál es la respuesta que esperas de nosotros. Si de alguna manera podemos servir a tus propósitos. Lo pedimos y agradecemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que la mayor parte de los cristianos tiene muy claro, es el hecho de que, producto de la caída, somos seres absolutamente incapaces de obedecer la ley de Dios por nosotros mismos. A la luz del gran conflicto, podemos entender que a Satanás le conviene muchísimo que los profesos creyentes se queden estancados en ese escalón, pues ha sido su plan desde el origen del gran conflicto demostrar que la ley de Dios no se puede cumplir. ¿Y qué mejor que lograr que las criaturas se queden ancladas en sus propias incapacidades, sin poder mirar más allá? Por siglos, dentro del mundo cristiano, hemos venido escuchando discursos donde se nos habla de la absoluta incapacidad del ser humano para vivir una vida perfecta. Y una vez convencidos de esto, llegamos a la inevitable convicción de que, dado que no podemos obedecer perfectamente, Dios se conforma con aceptar nuestra obediencia imperfecta, una obediencia a medias, una obediencia que intentamos con nuestros mejores esfuerzos y nuestras mejores intenciones, pero que jamás alcanzará el nivel de perfección de los seres santos. Ser santo es visto como un ideal, pero como un ideal tan lejano que es realmente inalcanzable en esta vida para nosotros. Y junto con esta línea de pensamiento, se nos describe la salvación como una mera imputación jurídica de la justicia, del único ser que pudo vivir sin pecado en este mundo,
nuestro amado Señor Jesús. De este modo, muchos creyentes creen que la vida del cristiano no implica nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo, que nos es imputada legalmente en lugar de la nuestra. Esto es lo que conocemos como una ficción jurídica. Para poner un ejemplo, imaginemos que un juez terrenal debe determinar si el acusado que ha sido hallado culpable de una falta grave como conductor puede recuperar sus documentos. El acusado le asegura que está arrepentido y que no volverá a cometer dicha falta. El juez considerará bajo su limitado criterio humano si esa persona dice o no la verdad. Pero este juez no puede realmente saberlo. De modo que sea lo que decida es simplemente una verdad jurídica, no la verdad real. Algo similar ocurre con la manera en que muchos cristianos piensan que funciona el perdón de Dios. Piensan que es simplemente una verdad jurídica o forense, y que Dios no exige de nosotros nada más que una confesión externa. Pero si leemos cuidadosamente la Biblia y relacionamos los textos apropiadamente, notaremos que la fe salvadora implica más que una mera confesión de nuestra boca. El autor de Hechos declara: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3, versículo 19. Como vemos, Dios no actúa como un juez terrenal. Si es necesario el arrepentimiento y la conversión para que nuestros pecados sean perdonados, entonces la fe que salva no es una mera ficción jurídica. Dios debe decidir mirando nuestro corazón. Él no es como un juez terrenal. Él sabe perfectamente si en nuestra confesión hay genuino arrepentimiento, y a menos que lo haya, no nos dará el perdón. Por esto Cristo le describió a Nicodemo que debía nacer de nuevo y recibir un nuevo corazón, para poder ver el reino de Dios. La conversión es una obra que debe ser hecha antes en nosotros, a fin de que podamos tener derecho a la salvación. Si el perdón de Dios fuese únicamente una declaración jurídica, a la luz del gran conflicto, Dios sería un juez injusto. Lamentablemente, muchos cristianos creen en una justificación meramente forense, sin entender las implicancias cósmicas que tal justificación tendría en relación a la vindicación del honor de Dios. Frente a la pregunta, ¿pueden los seres humanos, a pesar de tener una naturaleza caída, obedecer perfectamente la ley de Dios? La respuesta más adecuada sería: por nosotros mismos es absolutamente imposible, pero mediante Cristo sí es posible. A través del poder que el Espíritu Santo imparte a cada creyente, se le ofrece un nuevo corazón que está en armonía con la ley, y de esa manera sí puede cumplir perfectamente la santa ley de Dios. Esta clase de obediencia no se origina en el corazón humano. Se produce en nosotros, pero no se origina en nosotros. El apóstol Pablo describe: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, verso 13. Y el apóstol Santiago lo siguiente: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 16 al 18. Santiago dice que todo don perfecto procede de lo alto. De modo que la perfecta obediencia que se le exige al ser humano solo puede provenir de él. El mismo apóstol señala que Dios mismo, de su voluntad, nos hace nacer como primicias de sus criaturas. Es decir, al hacernos nuevas criaturas, nos presenta como evidencia de lo que su amor y poder pueden hacer en nosotros. Ahora bien, es muy importante que tengamos presente que Dios no puede hacer esta obra en nosotros sin nuestra participación o colaboración, precisamente porque en armonía con su propio carácter, Dios se obliga a sí mismo a respetar nuestro libre albedrío, y por lo tanto nuestra decisión de escogerle voluntariamente. Dios no puede transformar nuestro corazón sin nuestro consentimiento, pero nos ofrece gratuitamente su poder sobrenatural para que lo aceptemos. Sin embargo, esta aceptación implica esfuerzo y perseverancia de nuestra parte,
Y este es precisamente otro de los puntos doctrinales más atacados por el enemigo. Muchos cristianos sinceros aceptan que la fe salvadora implica la obra transformadora del Espíritu Santo, y que por medio de esta obra se hace posible lo que es imposible que logremos por nosotros mismos. Pero a menudo se abriga la idea de que esta obra transformadora es una obra exclusiva del Espíritu Santo, sin nuestra participación. Seguramente más de alguna vez habrás escuchado frases como «no puedes hacer nada por tu salvación, es Dios quien lo hace todo», o «Dios es quien pelea las batallas por ti en vez de ti». Hermano o hermana que escuchas, recuerda que estamos en una guerra espiritual, y que Satanás es un enemigo muy astuto. Si en su tarea por lograr que desobedezcas la ley, Satanás fracasa en su esfuerzo de convencerte que debido a tu condición de nacimiento no tienes elección, entonces lo siguiente que hará será llevarte a la indolencia y la pasividad. Te hará creer que la obra de Dios se puede realizar sin tu permiso, y tratará de que creas que todo esfuerzo humano constituye una forma de legalismo o de salvación por obras. Por eso es necesario que trabajemos con los conceptos correctos, y para eso te pido que escuches el consejo inspirado. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos, por sí solos, son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino, no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 384, párrafo 3. ¿Notas el punto? Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. No dice que son innecesarios, sino insuficientes. De hecho, son muchísimas las citas bíblicas que demuestran que el esfuerzo humano es esencial en nuestra salvación, pero que tal esfuerzo debe consistir en una dependencia constante de Cristo. A nosotros se nos pide que seamos colaboradores de Cristo. Nos dice que peleará nuestras batallas, pero que las peleará a nuestro lado. Por eso nos pide que nos vistamos con toda su armadura. Sin su poder, no podemos vencer. Somos naturalmente débiles e incapaces. Solo con su fuerza podemos ser vencedores, pero esta fuerza solo estará disponible para nosotros si la procuramos con todo nuestro corazón. Aun cuando podemos convenir que Dios es omnipotente y no necesita de nosotros para hacer lo que Él quiera, si realmente deseamos ser humildes y someternos a su voluntad, debiéramos considerar que también ha sido parte del propósito divino el que seamos colaboradores suyos en su obra tanto salvífica como vindicatoria. El llamado principio de colaboración consiste simplemente en la unión del esfuerzo humano con el poder divino a través de la sumisión y subordinación total de la voluntad humana a la divina. Mediante este principio, la fe pasa de ser un mero asentimiento intelectual de la verdad a la entrega completa del corazón. De modo que esta clase de fe conlleva la capacidad de hacernos tan perfectamente obedientes como Dios quiere que seamos, puesto que es una fe que echa sus raíces no en las capacidades humanas, sino en el poder infinito del Espíritu Santo. Y de esa manera es que podemos ser verdaderamente instrumentos en sus manos, colaboradores suyos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11. El apóstol Pablo habla del principio de colaboración de una manera muy clara, al establecer que Cristo es el fundamento de todo, pero que en su obra somos colaboradores y siervos suyos. La Biblia repite el mismo concepto de muchas maneras, al decir que somos sus instrumentos, sus embajadores, sus representantes.
Somos los canales o conductos a través de los cuales Él desea manifestar su propio carácter al mundo. Pero para que esto pueda suceder, antes nosotros mismos tenemos que colaborar en nuestra propia salvación, permitiendo que el Espíritu Santo realice su obra en nosotros. Ahora bien, alguien podrá decir, ¿pero dónde dice la Biblia que nosotros podemos vindicar el honor de Dios? Es cierto que los cristianos no están muy familiarizados con esta palabra, y a decir verdad, tristemente parece que los adventistas tampoco lo estamos, a pesar de que es un término muy utilizado en el espíritu de profecía. La Biblia en realidad sí habla mucho acerca de la vindicación, pero la mayoría de las versiones usa otros términos similares, como glorificar y honrar. En efecto, cada vez que se glorifica u honra a Dios, se le está vindicando. Y en este sentido es particularmente importante el nexo que hay entre el acto de vindicar o glorificar a Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros a través del principio de colaboración, sumisión o dependencia. Notemos, por ejemplo, las palabras de Cristo registradas por el apóstol Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5 al 9. Llegados a este punto, me gustaría que puedas poner atención a lo que dice el Evangelio de Mateo, en los versículos 17 y 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En Mateo 7, Cristo presentó dos clases de árboles, los árboles buenos y los malos, y nos dice enfáticamente que un árbol malo no puede producir buenos frutos, ni el árbol bueno producir frutos malos. En Juan 15, que leímos antes, Cristo se presenta a sí mismo como el buen árbol, y nos dice que si queremos dar buenos frutos, debemos injertarnos en Él, porque separados de Él, nada bueno podemos hacer. En otras palabras, si queremos producir buen fruto, debemos depender de Él, pero nos dice además que por medio de estos frutos el nombre del Padre es glorificado. Los cristianos en general no tienen mayor problema en aceptar que cuando hablamos de los frutos del Espíritu, hablamos de los atributos naturales de una vida santificada, y que se corresponden con los atributos del carácter de Dios, tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como se describe en Gálatas 5, versículos 22 y 23. En Juan 15 se nos dice que esta clase de frutos glorifican al Padre, no al ser humano. Por lo tanto, es evidente que los frutos u obediencia que Dios acepta y que le honran son aquellos que provienen de la fe, es decir, de una relación de sumisión y dependencia, mediante el principio de colaboración. En efecto, por medio de este mismo principio de colaboración, creyentes de todas las épocas han servido como instrumentos humanos en las manos de Dios para vindicar su honor al manifestar en sus propias vidas que aceptan su ley como la gran norma moral de sus vidas, y que ésta sea escrita en sus mentes mediante el Espíritu Santo. Así, cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados, hace un reconocimiento implícito de que la ley de Dios puede y debe ser obedecida. Veamos, por ejemplo, el caso de David en su famosa oración de arrepentimiento registrada en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, versículos 1 al 4.
Como podemos notar, David comienza su oración reconociendo sus propias transgresiones, las que afectan su conciencia y lo presentan culpable delante de Dios. Pero dice algo más. Asevera que el problema está en él, y no en la ley. Le dice al Señor: Dios, he transgredido tu ley, pero para que tú seas reconocido justo en tu juicio, admito que no hay ningún problema en tu ley. El problema soy yo. Yo pequé, yo elegí hacer lo malo. Reconozco mis actos, pero tu ley no necesita ser cambiada. El que necesita cambiar soy yo. Y a continuación, como evidencia de que su arrepentimiento es genuino, solicita que se efectúe tal cambio de corazón en él, a fin de no volver a pecar, con las palabras: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí», como aparece en el versículo 10. Cuando una persona está sinceramente arrepentida, sin duda procurará que Dios obre en él la conversión que su alma necesita, sabiendo que sólo de esa forma somos puestos en armonía con su ley y en completa enemistad con el pecado. Solo una solicitud tal puede proveer verdadero perdón al hombre, porque Dios jamás entregará un perdón meramente legal. Cuando Dios perdona, no solo quita el registro legal de nuestro pecado, sino que limpia nuestra conciencia y carácter, y nos da el poder para vivir en novedad de vida, venciendo todo pecado mediante su Espíritu. Como podemos ver, el principio de colaboración es vital dentro del gran conflicto, porque es lo que posibilita la vindicación del honor de Dios. El principio de colaboración es la fe salvadora, fe en acción, fe que se aferra del brazo del Todopoderoso, como una manifestación de la voluntad del ser humano, que reconociendo su debilidad, hace de Dios su fuerza. Y la mayor demostración que el ser humano ha tenido de este principio de colaboración es la misma vida que vivió nuestro Señor Jesús en su primera venida, en respuesta a las acusaciones que hizo el enemigo en el cielo, de que Dios no empatizaba con la realidad de sus criaturas. Por esta razón, Cristo debía venir en nuestra misma naturaleza, para demostrar que mediante el principio de colaboración, es decir, mediante la unión del esfuerzo humano con el poder divino, es posible vencer toda tentación y vivir guardando la ley, eliminando así cualquier excusa que pudiéramos ofrecer con el fin de no obedecer. Veamos lo que apunta la sierva del Señor. Dios fue manifestado en carne para condenar el pecado en la carne, manifestando una perfecta obediencia a toda la ley de Dios. Cristo no pecó, ni fue hallado engaño en su boca. No corrompió la naturaleza humana, y aunque en la carne, no transgredió la ley de Dios en ningún particular. Más aún, eliminó toda posible excusa que el hombre caído pudiera evocar, a modo de razón para no obedecer la ley de Dios. Este testimonio concerniente a Cristo muestra llanamente que condenó el pecado en la carne. Nadie puede decir que está inevitablemente sujeto a la esclavitud del pecado y de Satanás. Signs of the Times, del 16 de enero de 1896. La vida de Cristo fue una vida de continua dependencia del Padre. Cada día de su vida terrenal fue un ejemplo de entrega total, de sumisión constante, de perfecta obediencia. Y a través de su palabra se nos indica que la misma clase de obediencia que Él demostró, la podemos lograr si dependemos de Él, así como Él dependió en todo momento del Padre. Como reflexión final, veamos lo que los testimonios aportan para confirmar todo lo que hemos visto. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Pero Cristo vino en forma humana, y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Este poder no se halla en el agente humano, es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 255. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Ahora que estudiamos acerca de la importancia de vindicar tu honor,
Te pedimos que por medio del Espíritu Santo perdones nuestros pecados y que cambies nuestros corazones, de manera que tu ley y honor sean vindicados. Queremos unir nuestros corazones al tuyo por una cadena que no se rompa jamás. Lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre. Amén. Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero. Es nuestro humilde deseo que la lección de hoy haya sido útil para su vida espiritual y que pueda contribuir significativamente en su preparación, como en la de todos los que anhelamos el pronto regreso de Jesús. Le esperamos en nuestra próxima lección. Hasta pronto.